La esfinge es una criatura propia de la mitología griega, así como de la egipcia, poseyendo ambas versiones sus diferencias. La propia palabra proviene del griego, quizás de la palabra estrangular, y en Grecia era considerado un demonio de destrucción y mala suerte, el cual era representado comúnmente con un rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave de presa. Esta criatura posee diferentes orígenes. La más antigua encontrada es la de Hesiodo, que en su Teogonía la coloca como hija de la Quimera y de Ortro, el terrible perro hermano de Cerberos. Por otro lado, Laso de Hermione, poeta griego, proclama que la esfinge nació de Equidna, la bella ninfa con cola de serpiente, y del poderoso Tifón. Y luego surge un origen que parece ser la combinación de estas dos versiones, ya que señala que la esfinge nació entre la unión de Tifón y la Quimera. En lo que se encuentran de acuerdo la mayoría de escritores de la antigüedad es que la esfinge era única y de ascendencia divina. Sin embargo, hay algunos que dan a entender que se trataría de una especie de animal. Plinio el Viejo señala que las esfinges habitaban en las zonas más remotas de Etiopía y poseían un pelaje pardo rojizo. Otros historiadores la describen de formas diferentes. Según Apolodoro, la esfinge era un monstruo con rostro y busto de mujer, patas de león, cuerpo de perro, cola de dragón y alas de pájaro. Según el poeta latino Estacio, la describe con el rostro pálido, la boca llena de veneno, ojos como brasas encendidas y las alas siempre manchadas de sangre. Según las escrituras de Hesiodo, le da a la esfinge el título de ruina de los cadmeos, aludiendo a los tiempos en que llegó desde la parte más lejana de Etiopía para repartir el terror en los campos de la ciudad de Tebas. Esta fue enviada por un dios, pero se desconoce con exactitud cuál. La mayoría de escritores señalan que fue la vengativa Hera, algunos explicando que el motivo habría sido la impunidad en que los tebanos quedaron tras el rapto y violación que Layo, rey de Tebas, cometió con el joven Crisipo. En otras versiones fue enviada por Dioniso y Ares, siendo las razones de este último venganza por la muerte de su dragón acuático asesinado a manos de Cadmo, el fundador de Tebas. Por otra parte, el poeta trágico Eurípedes dice que la envió Hades, el dios del inframundo. La esfinge se instaló en uno de los montes del oeste de la ciudad de Tebas. Desde ahí se dedicó a asolar la campaña tebana, destruyendo las siembras y matando a todos los que no fueran capaces de resolver sus enigmas. Mataba estrangulando, y algunas opiniones refieren que de ahí viene su nombre, ya que cerraba el paso del aire a los desafortunados que caían en sus garras. Se relata que fue la misma esfinge quien le dijo a Creonte, rey de Tebas, que si alguien era capaz de resolver uno de sus enigmas se iría para siempre, pero si no, mataría a quien fallase y seguiría destruyéndolo todo. Aunque ante esto existen otras versiones que cuentan que fue un oráculo quien reveló eso a los tebanos. Según Apolodoro, la esfinge había aprendido el arte de formular enigmas de las musas, contándose que ésta cantaba sus enigmas, adquiriendo el sobrenombre de cruel cantora. El acertijo que más utilizaba ha sido escrito en múltiples formas, algunas más simples de entender, otras más poéticas. Una de las más populares fue la de Aristófanes. Existe sobre la Tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil. Varios trataron de resolver dicho acertijo y todos fallaron, entre ellos Hemón, hijo del rey Creonte. Ante tal desesperada situación, el rey hizo un anuncio a toda Grecia prometiendo que daría el reino y a su hermana, Iocasta, en matrimonio a quien resolviese el enigma de la esfinge. Muchos fueron los que vinieron, pero todos fallaron en encontrar la respuesta. Edipo fue el único en descubrir la solución. Según el propio Aristófanes, estas habrían sido las palabras con que Edipo respondió a la esfinge. Escucha, aun cuando no quieras, musa de mal agüero de los muertos, mi voz, que es el fin de tu locura. Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por tierra, al principio, nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo, y, al ser viejo, apoya su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Al escuchar la respuesta de Edipo, la esfinge se llenó de rabia y desesperación, saltó desde su guarida para encontrarse con la muerte al pie del monte. Apolodoro afirma que no saltó desde un monte, sino desde la propia Acrópolis de Tebas.
mientras existen otras versiones donde cuentan que fue el mismo Edipo quien la arrojó desde la montaña, y otros cuentan que huyó hacia el desierto de Egipto donde se quedó petrificada, y desde entonces Momo, el dios del sarcasmo, se burla de ella. El geógrafo Pausanias dice que la esfinge no era un monstruo, sino una hija del rey Layo, a quien se le había confiado un secreto solo conocido por los monarcas de Tebas. Al morir Layo, cuando varios de sus hijos llegaron a reclamar el trono, Esfinge se enfrentó a ellos declarando que solo reconocería como sucesor legítimo a quien fuera capaz de señalar con precisión el secreto de los reyes tebanos, y que condenaría a muerte a todo aquel que fallase. Solo Edipo desentrañó correctamente el secreto, ya que se le fue revelado a través de un sueño. Desde la Esfinge de Tebas, otras ciudades en Grecia utilizaron estatuas de esfinge para proteger ciertos lugares y tesoros, como es en la isla de Naxos, en donde una esfinge tenía la función de proteger el templo de Apolo, haciéndole acertijos a los que querían interrumpir en el templo y matando a quienes no pudiesen responder alguno de sus acertijos. Si bien la esfinge forma parte de la mitología griega, esta también aparece en la egipcia, donde se cree que pudo haberse originado. El historiador griego Heródoto llamó a las esfinges egipcias, que poseen rostro de hombre, cuerpo de león y carecen de alas, androesfinges, para así poder distinguirlas de la esfinge griega. Los antiguos egipcios las denominaron Shesep-Ansh, que significa imagen viviente o estatua viviente. Después, esta palabra pasó a ser Sephanges y posteriormente esfinge, o al menos eso se cree. También existían esfinges con cabeza de carnero, llamados crioesfinges, o si no también de halcón, denominados hieracoesfinges. Durante el Imperio Nuevo, que fue un periodo de reinado en Egipto que duró aproximadamente entre el 1550 a.C. al 1070 a.C., se representaron a algunos dioses como esfinges, tales como Amón, del cual se cree que provienen las esfinges con cabeza de carnero, y luego estaría el propio dios Horus, quien se identificaba como el dios del sol, y asimismo el faraón era también considerado la figura de Horus en la tierra, por lo que la esfinge fue adorada como una de las figuras del dios del sol, el cual fue conocido por los egipcios con el nombre divino de Harmachis. El diseño de la esfinge egipcia ha ido variando a lo largo de la historia, cambiando su apariencia según las tendencias culturales del momento. Se conocen algunas con aspecto femenino, siendo la esfinge de Teferes II la más antigua conocida, y la más grande y famosa es la Gran Esfinge que se encuentra en Giza. La Gran Esfinge era llamada por los lugareños Abu el-Hol, padre del terror, nombre que deriva de la expresión de la iglesia copta Belhid, la cual se aplica a quien manifiesta su inteligencia en los ojos. De esta esfinge surgen varias leyendas e historias. Algunos cuentan que la mirada penetrante y estática hacia el horizonte puede estar ocultando uno de los más deseados descubrimientos arqueológicos de la historia. Otros dicen que debajo de la propia esfinge se oculta un gran tesoro, pudiendo tratarse de la misma sala de archivos de la Atlántida. Si bien esta es la esfinge más reconocida, algunos eruditos, como Robert Temple, sostienen que originalmente este monumento poseía la forma de un chacal en adoración al dios Anubis, y que debido a las erosiones del tiempo, los egipcios la modificaron y le dieron forma de esfinge. Esto se encuentra respaldado por muchos estudios y evidencias, lo cual hace de la esfinge de Giza aún más interesante de apreciar. En la antigüedad, Medio Oriente estaba plagado de leyendas sobre estos seres, según las cuales estas criaturas se pasaban hasta 3/4 partes del día durmiendo. No obstante, cuando estaban despiertas y activas, eran formidables cazadoras. Se describen como seres maliciosos, volubles y muy violentos, desarrollando un gusto predilecto por la carne humana, tendiendo a juguetear con sus víctimas antes de descuartizarlas con sus enormes garras para así devorarlas. A pesar de esta brutalidad, todas las esfinges son sabias, sobrias e independientes, acostumbrando a plantear acertijos o enigmas para medir la sabiduría e inteligencia de sus víctimas, siendo este un posible escape a la muerte. Entre los hititas, fenicios y los asirios, la esfinge tomó figura de león alado o toro alado, ambos poseyendo cabeza humana.
Otras culturas como la persa tomaron a la esfinge y la incluyeron en su cultura. De aquí podemos seguir avanzando en el tiempo y encontrar el renacimiento de la esfinge en Roma y posteriormente en casi toda Europa, siendo la figura más popular la denominada esfinge francesa, la cual posee su cabeza humana peinada, erguida y teniendo pechos de una mujer joven, a veces llevando pendientes y perlas como ornamentos. Regresando con los asirios, estos esculpían a la esfinge con cabeza humana, cuerpo de toro, patas de león y alas de águila, haciéndola una figura puramente simbólica. La cabeza humana representa la inteligencia, el frío, el invierno, el alma, el gusto y el olfato. El cuerpo de buey representa la aptitud para labrar la tierra, lo seco, el otoño, el cuerpo, el tacto y el querer. Las alas de águila representan la sublimación espiritual, lo húmedo, la primavera, el espíritu, el oído y el callar. Y las garras de león representan el ardor de la lucha, lo caliente, el verano, la vista, el pensamiento y el osar. En simples palabras, los 4 elementos de la alquimia, la base del universo, se encuentran representados en esta figura. Y si bien esta forma es de origen asirio, fueron más que nada los alquimistas quienes le dieron este significado sobre los elementos. En algunas partes de Asia, principalmente en la India, la imagen de la esfinge es vista en distintas costumbres y presentado en múltiples formas. En el sur de la India, la esfinge es conocida como Purushamriga o Purushamirugan, significando en ambos casos hombre-bestia. Esta esfinge es representada como un león con cabeza humana, encontrándose su figura en los templos y palacios donde sirve con un propósito apotropaico. La tradición dice que eliminan los pecados de los devotos cuando entran al templo y protegen del mal en general. La Purushamriga tiene un papel significante en los rituales diarios, así como los anuales dado en los templos Shaiva del sur de la India. Y en varios templos el Purushamriga toma el papel de Vahana, dado durante la procesión del festival Brahmotsavam. La concepción india de la esfinge que más se acerca a la idea clásica griega es la presente en el Sharaba, una criatura con partes humanas de león y de ave, siendo esta forma la que usa el dios Shiva para contrarrestar la violencia del dios Narasimha. Mientras, en Filipinas, la esfinge es conocida como Nicolonia y se le representa como mitad hombre, mitad águila, reconocido por hacerle acertijos a los viajeros que cruzan por la región de Bicol. Cualquiera que falle el acertijo es llevado al volcán Mayón, donde es ofrecido al dios volcán Kebra para aplacar su ira. En Sri Lanka, la esfinge es conocida como Narasimha, traduciéndose como hombre león, y tal como su nombre indica, posee el cuerpo de un león y la cabeza de un ser humano, no debiendo ser confundido con la cuarta reencarnación del dios Vishnu, siendo este avatar o encarnación representado con el cuerpo humano y la cabeza de un león, además de que posee un nombre idéntico. La esfinge Narasimha forma parte también de la tradición budista y actúa como guardián de la dirección norte, y si continuamos indagando encontraremos muchas otras diferentes versiones y nombres para este tipo de esfinge, demostrando que esta criatura no tan solo ha tenido un fuerte impacto en la cultura egipcia y griega, sino que además su importancia en la cultura india no puede ser subestimada. Hoy en día, la esfinge es uno de los seres más reconocidos en el mundo, ya sea por la famosa historia de Edipo o la esfinge de Giza, no habiendo duda de que muchas personas reconocen su figura si bien nunca han escuchado su historia. La esfinge es una continua referencia, dándose más para referir a la cultura egipcia, donde su imagen se ha convertido en un sello representativo de su cultura, pero su figura también ha servido para representar algo más: el misterio, las incógnitas y por supuesto los acertijos. La esfinge es utilizada comúnmente como el guardián de un gran tesoro, solo brindándole acceso a quienes se muestran lo suficientemente inteligentes como para pasar alguna de sus pruebas de ingenio. Esta idea ha sido tomada en múltiples medios, no siempre siendo la propia esfinge quien hace dicha prueba, pero esta idea se encuentra definitivamente inspirada en la historia de la esfinge, y hoy en día su figura ha sido tomada por la masonería en forma decorativa para adornar sus templos, demostrando una vez más que su imagen fue creada para guardar secretos.